Para poder comprender cómo se realiza la crítica textual de las cartas paulinas, tenemos que ver un poco de historia acerca de la transmisión de las cartas. Entonces, empezamos en el año 50 después de Cristo, se empiezan a, se empiezan a redactar y empiezan a transmitirse los primeros escritos de Pablo. Eh, Posteriormente ya circulaban las cartas paulinas de forma individual entre las iglesias y ya había cierto conocimiento de estas cartas. Sin embargo, todavía no existía un canon del Nuevo Testamento. Pablo, cuando estaba redactando las cartas, no tenía idea de que estas cartas iban a llegar a pertenecer al Nuevo Testamento y se le iba a considerar escritos sagrados, sino que aparece en la historia un personaje muy importante para el desarrollo del canon del Nuevo Testamento, que es Marción. Marción, ya en el siglo II, ya en una época donde las cartas paulinas ya se conocían entre las diferentes comunidades cristianas emergentes, Marción se le ocurrió reunir una colección de escritos que serían parte de lo que nosotros conocemos actualmente como el Nuevo Testamento. Ya en el siglo II, Marción recopila las cartas paulinas y el Evangelio de Marcos. Y esto es algo interesante, un comentario de Marción que habla acerca de la Iglesia Ortodoxa. Después de que Marción ya reunió su canon, la Iglesia Ortodoxa también reúne un canon. Marción, cuando supo de esta situación o cuando se enteró de esta situación de la Iglesia Ortodoxa o fundamentalista de esa época en el siglo II, como parte de una respuesta en contra de Marción, la Iglesia Ortodoxa de esa época también reúne una colección de cartas paulinas y de evangelios y de otros escritos que posteriormente se colocaron en el canon del Nuevo Testamento. Sin embargo, Marción dice algo muy importante o algo que en su momento no se le consideraba algo verídico, sino que él textualmente decía de que la iglesia le había agregado textos a las cartas paulinas y a los evangelios. Esta es una crítica muy fuerte para la iglesia ortodoxa en desarrollo. Marción había comentado de que la iglesia ya estaba empezando a manipular los escritos o los primeros escritos cristianos que posteriormente vendrían a ser aceptados en el canon del Nuevo Testamento. Y, y algo peculiar o algo interesante es que en parte a Marción se le ha considerado eh, que ha recortado lo que son las cartas paulinas y ha recortado lo que es el Evangelio. Mm, Si alguien me corrige, no me acuerdo si es el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Lucas, la que él escogió como el Evangelio que realmente entendía el mensaje de Jesús. A Marción se le criticó como un hereje, se le consideró un hereje que mutilaba las escrituras. Sin embargo, en parte Marción tenía razón en cuanto a esta situación. La iglesia ortodoxa ya había agregado, ya había interpolado las cartas paulinas y probablemente los evangelios. Lo que tenemos de Marción es una crítica fuerte a la iglesia, condenando a la iglesia en ese momento de que le había agregado texto a las cartas paulinas. Ya en el siglo II, en el,
En el año 50 ya circulaban cartas individuales y colecciones, sin embargo solamente circulaban las cartas auténticas de Pablo. No me voy a detener a hablar cuáles son las cartas auténticas de Pablo, tenemos un video en el canal. Entonces ya en el año 50 al siglo I, ya las cartas auténticas de Pablo ya empezaban a circular. Marción recopiló una colección de cartas paulinas en el siglo II. La Iglesia Ortodoxa también recopila una colección, pero esta difiere con la colección de las cartas paulinas de Marción. Y algo interesante es que Marción solamente conocía las cartas auténticas paulinas, no conocía las deuteropaulinas ni las tritopaulinas. Estas emergen a finales del siglo II. La colección de Marción no las reconocía porque en su momento no se habían escrito y por lo tanto no las conocía Marción y solamente conocía aquellas cartas auténticas de Pablo. Posteriormente, ya en el siglo II, siglo III, se empiezan a redactar lo que son las cartas deuteropaulinas y las tritopaulinas, y posteriormente reúnen una colección y una selección de cartas. Ya en el siglo III, y hay un establecimiento de una selección de cartas aceptadas en el siglo III. Y en esa colección de cartas llegaron a ser reconocidos como cartas de Pablo, los que son las cartas auténticas paulinas, las deuteropaulinas y las tritopaulinas que se terminaron de redactar ya en el siglo III. Posteriormente se realizó una edición final que difiere de la colección de Marción. Marción tenía una colección más corta de las cartas paulinas, tenía una colección de evangelios más cortos que los evangelios que llegaron a establecerse en el canon del Nuevo Testamento. Ya difería lo que era la colección de Marción con la edición final que se estableció ya en el siglo III. Y esta difería de las colecciones de Marción y también difería de la primera colección de las cartas que la Iglesia Ortodoxa había aceptado y establecidas como parte de aquellas que tenían autoridad paulina. Entonces ya en el siglo III ya se establece y ya se aceptan tanto las cartas paulinas, las deuteropaulinas y las tritopaulinas, y alguien que no sabemos realmente quién recopiló lo que llegó a ser la selección y la colección de las cartas paulinas que nosotros conocemos actualmente en nuestras Biblias. Llegaron al final a recopilar esas cartas. Ahora, recordemos que en una colección hay una edición del editor y probablemente, independientemente de que se agregaron cartas que no eran de Pablo, que ya fueron escritos posteriormente a la época de Pablo, Pablo ya había muerto cuando se escribieron las deuteropaulinas y las tritopaulinas, independientemente de ese agregado de estas cartas, también hubieron interpolaciones en las cartas auténticas que llegaron a pertenecer a la edición final de las cartas paulinas que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Y posteriormente de esa selección de cartas paulinas, se decidió destruir todas las colecciones de cartas paulinas que no coincidían con la edición final aceptada por la Iglesia cristiana. Por esa razón, no sobrevivieron manuscritos anteriores al siglo II, anteriores al siglo III, sino que todas estas cartas, la colección de Marción, no sobrevivió, fue destruida. Probablemente Marción tenía las cartas sin interpolaciones
es destruida las colecciones que estaban ya circulando en el siglo II, y por lógica, por el tiempo y por el tipo de material que se escribieron en las cartas paulinas, también las cartas paulinas se deterioraron y fueron destruidas. Y lo que nosotros tenemos es la edición final que nosotros tenemos en nuestras Biblias, que entraron las cartas auténticas de Pablo, las cartas deuteropaulinas y las tritopaulinas. En algún momento de la historia hay diferentes teorías, hay teorías conspiratorias, teorías que dicen de que la iglesia al final de la edición final de su colección de cartas destruyeron todas las cartas y colecciones que no coincidían con la edición final, ya que la edición final tenía la versión más extendida. Existe otra teoría que nos dice que las colecciones que no sobrevivieron anteriores al siglo II fue porque las consideraban inferiores a una edición final que ya era aceptado en la iglesia cristiana, y por lo tanto no las consideraban apropiadas para poder resguardarlas para su próximo copiado, sino recordemos de que en ese tiempo transcribir un manuscrito era difícil, y por lo tanto, si tienen una edición final de una colección de cartas de Pablo, por lógica van a preferir copiar la edición más extensa que la edición más corta. Después de la destrucción de las cartas y colecciones paulinas anteriores del siglo II, ya en el siglo IV se establece una estandarización de las colecciones de las cartas paulinas. Ya estamos en el siglo IV. Ya para el siglo IV, ya esa selección ya es considerada parte, aunque todavía no se había conformado realmente el canon del Nuevo Testamento, ya se consideraban esa colección de cartas paulinas que nosotros nos llegó y las tenemos en nuestras Biblias como las auténticas y las cartas autorizadas de la iglesia cristiana emergente. Ya en el siglo IV se mantiene esta estandarización de esa selección de cartas, y esto lo podemos ver porque tenemos evidencia textual del Códice Sinaítico y el Códice Vaticano que coinciden textualmente con las cartas paulinas que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Y lo interesante es que tanto el Códice Sinaítico como el Códice Vaticano manejan la misma edición final que se recopiló ya por el siglo III. Y por lo tanto, el problema para la crítica textual de las cartas paulinas es que ya en el siglo IV ya se estandarizó una colección de cartas paulinas que era la regla de redacción posteriores de los diferentes manuscritos. Y por lo tanto, el crítico textual no tiene esta colección de las cartas de la Iglesia Ortodoxa del siglo II, no tiene la colección de las cartas paulinas de Marción del siglo II, y por supuesto no tiene las cartas o manuscritos de cartas individuales de Pablo, y por lo tanto no puede hacer una comparación textual de las diferentes versiones o las diferentes colecciones que circulaban en el cristianismo, ya que éstas fueron destruidas ya en el siglo II, y lo que nos llegó actualmente ya era una colección estandarizada de las cartas paulinas, y las podemos ver en el Códice Sinaítico y en el Códice Vaticano. Y esto es algo interesante, cómo el crítico textual no se puede dar cuenta de las interpolaciones que se agregaron en la edición final, porque no tiene evidencia textual de manuscritos más antiguos que difieran de la edición final que se realizó y que llegaran
al Códice Sinaítico, al Códice Vaticano, y los diferentes códices ya del siglo V, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, manejan la misma estandarización de las mismas colecciones que tenemos actualmente, y por esa razón hay muchas interpolaciones en las cartas paulinas, y aunque no tengamos evidencia textual que no hayan pertenecido o que carecemos de lo que son manuscritos anteriores al siglo II y de la colección final, el crítico textual no tiene evidencia o no tiene recursos para trabajar y hacer una comparación textual, recordando de que las variantes textuales se deben a las diferentes y múltiples manuscritos que se tienen para su análisis y comprobación acerca de estas variantes textuales. A diferencia de los evangelios, que tenemos diferentes familias de evangelios, y de esa forma se pueden dar cuenta los críticos textuales cuál es la versión que se acerca más a los originales. Sin embargo, a no tener una colección diferente, no se puede realizar realmente un trabajo de crítica textual, y por lo tanto, el crítico textual trata de utilizar otras herramientas para poder reconocer qué es lo que, cuáles son las interpolaciones probables que se pudieron meter en la edición final. Y cuando se empezó a copiar esa edición final, lo tenemos en el Códice Sinaítico y Códice Vaticano, ya nos dieron una colección de cartas paulinas ya manoseadas, una colección de cartas paulinas ya interpoladas, porque todo manuscrito que difería de la colección oficial de la iglesia fueron destruidas. Es una de las hipótesis. Y esto es un problema, porque no hay una evidencia textual que nos habla acerca de un trabajo de crítica textual. Y muchos han argumentado de que los textos que tenemos en las cartas paulinas, debido a que no existe una evidencia textual acerca de esas probables interpolaciones, quiere decir que no existen interpolaciones, porque no hay manuscritos anteriores a los manuscritos que llegaron a ser el estándar de la iglesia cristiana. Y este es el argumento de la iglesia ortodoxa, del fundamentalismo, que responde de que no existe evidencia textual de la supuesta interpolación que me refieres. Sin embargo, el hecho de que no exista esa evidencia textual no quiere decir de que sean las palabras de Pablo. Como mencioné, existen otras herramientas que se utilizan para poder realizar un estudio de la verdadera intención de Pablo y de la verdadera teología de Pablo, la crítica literaria, la crítica lingüística, la crítica de tradiciones. Y entonces este es el problema con las cartas paulinas y el por qué es difícil realizar un trabajo de crítica textual en algunos versículos o algunos textos de las cartas paulinas que tenemos, que están en la duda de algunos académicos si realmente las escribió Pablo. Pero como no existe una evidencia textual realmente de esa interpolación, algunos sectores hablan de que es imposible de que sea una interpolación o que haya interpolaciones. Sin embargo, como hemos visto en la historia de la transmisión de las cartas paulinas, nos llegó ya el códice ya manipulado, ya alterado, ya interpolado en el siglo IV. No tenemos nada del siglo III, no tenemos nada del siglo II, colecciones del siglo II y mucho menos del año 50. Y por esa razón llegaron a meterse lo que son las cartas pseudoepígrafes de Pablo, ya en el siglo III, las deuteropaulinas y las tritopaulinas. Entonces, esto es solamente un recordatorio de la historia de la transmisión de las cartas de Pablo. En